Hola, mi nombre es Juliana Dorito y hoy les hablaré acerca de todo lo que tiene que ver con los pueblos germanos. La cultura escandinava y germana ejercieron una enorme influencia en toda la región de Europa y lucharon por mantener sus tradiciones y culturas a pesar de la gran influencia de Roma en aquel tiempo. Estos pueblos, aunque en apariencia estaban separados e independientes, lograron unirse para apoyar su propia causa, o sea, la fortaleza y el legado de los hermanos en Europa, y sirvió de base para las civilizaciones futuras. Los pueblos germanos se establecieron alrededor de la costa del mar Báltico y el mar Negro aproximadamente en el año 500 a.C. Coexistieron en la misma época de los griegos, quienes estos no supieron de su existencia, y también en el Imperio Romano, quienes lo conocieron por la movilización de los germanos causando ataques a los hunos. Los hunos también era un pueblo el cual se dedicaba a lo mismo que los otros, conquistar territorio. Luego los hunos se retiraron y los pueblos germanos se asentaron en lo que se conocía como la Galia, como el caso de los burgundios y los francos, que eran otros pueblos de los germanos. Los germanos se organizaron políticamente de forma muy similar a los romanos, porque su sistema de gobierno también era monarquía absoluta. La organización social de los pueblos germanos estaba relacionada con el parentesco familiar. Tenían las siguientes características, en estos momentos se los voy a explicar. Existían tribus conformadas por familiares, quienes se dedicaban a trabajar la tierra de forma comunitaria. Los germanos contaban con una asamblea de guerreros, conocidos también como hombres libres, quienes dedicaban asuntos relacionados con la tribu, además de propuestas de los jefes, actos judiciales, etc. La fidelidad era algo sumamente importante, que los hombres libres debían demostrarle a sus jefes, quienes les daban recompensa y también su protección. Economía de los pueblos germanos. La base de la economía de los germanos estaba en la agricultura, atendida por medio de pequeñas propiedades de tierra y latifundio. Este último consistía en un pedazo de tierra con gran tamaño perteneciente a una sola persona de clase noble, mientras que las pequeñas propiedades eran trabajadas por sus propios dueños. Y otro de estos aspectos también era la ganadería, la cual se daba en fincas y villas donde el dueño era quien los cuidaba y les sacaba provecho, en especial al ovino y al bovino, aunque también los caballos eran de gran utilidad. La religión de los pueblos germanos estaba influenciada por la cultura escandinava, la cual se basaba principalmente en la mitología nórdica, pero también tenía la influencia de otras culturas como la mitología germana y también una parte del cristianismo. Por eso los germanos desarrollaron una forma de adoración politeísta. Por otro lado, la religión de los germanos se fundamentaba en las acciones de las personas más que en escritos sagrados. Por eso se empezaron a sacrificar animales como parte de la adoración a sus dioses. El estilo de la arquitectura fue tardorromano y el bizantino, pero con un toque particular de esta cultura que lo hacía diferente, como en sus iglesias. Por otro lado, los germanos tenían a mezclar la madera con la piedra, pero también con el barro, lo cual era útil para algunas construcciones, entre otros. Escultura. La escultura en piedra en edificios como lo que eran las iglesias fue una estupenda idea de los germanos. Además, también se utilizaba en relieves, capiteles y hasta en sarcófagos. Literatura. Lo primero que los hermanos escribieron fue la poesía, la cual estaba profundamente influenciada por los romanos. Esta forma de poesía se caracterizaba por poseer versos aliterados, pero también utilizaron la literatura para relatar historias mitológicas.
Grandes aportes que los pueblos germanos transmitieron a las nuevas civilizaciones están: los hermanos crearon un compendio de leyes judiciales y también jurídicas que tomaron como base costumbres locales, lo cual significaba decidir siempre en base a acciones que se han tomado en casos similares y que han traído buenos resultados. Esto se dio el nombre posteriormente del derecho consuetudinario. Se implementó la igualdad entre los dirigentes del pueblo y el pueblo, lo cual le dio protección a ambas partes, mostrando que tenían derecho en común, lo cual debían ser respetados. Los hermanos lucharon también para darle protección a la solidaridad de la familia, algo que se hizo común en la sociedad de medioevo, aunque se les consideraba como bárbaros y sin ningún nivel de civilización. Lo cierto es que los hermanos le dieron mucha importancia al cuidado de la familia, y también el juramento era algo que se practicaba entre los hermanos, lo cual implicaba dar garantía ante otro que se cumplía su palabra. También crearon una ley de compensación donde el delincuente debía reponer monetariamente la misma suma que había dañado o robado. Muchas gracias.